Paloma Blanca de la Paz. 7 pasos bíblicos para tomar las decisiones correctas. El séptimo paso, la paz que supera el entendimiento. La lluvia caía suavemente sobre los tejados de arcilla de Betel, mientras Elías, con las manos aún temblorosas, cerraba el pequeño libro de cuero que contenía las notas de su maestro, el viejo rabino Simeón. Las palabras grabadas allí no eran solo tinta sobre pergamino, eran faros en medio de la tormenta que había azotado su alma durante meses. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reza una de las páginas, subrayada con una mancha de aceite, huella de una noche en la que las lámparas ardieron hasta el amanecer. Había seguido los 6 pasos con la disciplina de un peregrino en el desierto, había buscado a Dios en oración, había consultado las Escrituras hasta que los versículos se hicieron carne en sus huesos, había buscado el consejo de los ancianos, había examinado las circunstancias con ojo de águila, había sopesado las consecuencias como un mercader que pesa oro, y finalmente había cedido a su voluntad como un siervo ante el trono. Pero fue el séptimo paso, esperar la paz, el que ahora lo desafió. Porque la paz no había llegado. Al contrario, una inquietud crecía en su interior, como un río subterráneo a punto de atravesar la tierra. La decisión que debía tomar no era sencilla: abandonar Betel, la ciudad que lo había criado, el pozo donde su madre le había enseñado a beber agua con sus propias manos, los caminos polvorientos donde había jugado a ser David frente a Goliat con una vara de olivo. El llamado, sin embargo, era claro: vayan al norte, más allá de los montes de Gilboa, donde las aguas del Jordán se dividen como un velo. Allí edificarán lo que estaba roto. ¿Pero cómo estar seguro? Y Laiche miró por la estrecha ventana de la habitación que ocupaba encima de la sinagoga. Abajo, el mercado estaba a tope, vendedores de especias gritando precios, niños corriendo entre las patas de las cabras, mujeres tejiendo cestas a la sombra de las palmeras datileras. Todo parecía igual, pero nada lo era. Porque ya no pertenecía a esos ritmos. La llamada lo había marcado como un sello caliente sobre el acre. Fue entonces cuando la puerta chirrió. Entró una figura encapuchada, trayendo consigo olor a lluvia y madera quemada. Era Raquel, la hija del alfarero, cuyos ojos verdes como aceitunas maduras siempre parecían ver más de lo que decían las palabras. «Todavía estás aquí», observó, sin cuestionar, sin juzgar. Elías no respondió. No había nada que decir. Raquel se acercó y colocó sobre la mesa un pequeño jarrón de barro, todavía húmedo por el torno. Era sencillo, sin adornos, pero perfecto en su imperfección. Mi padre dice que la arcilla sabe cuándo está lista para ser moldeada. Si lo forzamos demasiado pronto, se agrieta. Si esperas demasiado, se endurece. Y Laiche tocó la suave superficie del jarrón. ¿Entendiste? Esa noche, mientras el resto de Betel dormía, él bajó al pozo donde su madre le había enseñado a beber. El agua estaba fría y dulce, como siempre. Pero esta vez, cuando mojó las manos, no fue para saciar su sed, sino para sellar una promesa. Aquí te dejo lo que sé. Llévame donde tú estés. Y entonces, como un suspiro tras un largo silencio, llegó la paz. No como respuesta, sino como presencia. No como una certeza, sino como una mano firme que sostiene la tuya. Y Laiche sonrió en la oscuridad. No porque todo estuviera claro, sino porque, por primera vez en meses, no necesitaba ver el camino completo, solo tenía que dar el siguiente paso. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol besaban las colinas de Gilboa, Elías ya estaba en camino. A su espalda solo llevaba una bolsa de pan, un odre de agua y el pequeño libro de cuero. En mi corazón llevaba algo más pesado y liviano que cualquier carga, la certeza de que, a veces, la decisión correcta no es aquella en la que eliminamos todas las dudas, sino aquella que abrazamos a pesar de ellas. Y el viento, como si lo supiera, soplaba a su favor. El camino serpenteaba entre rocas grises y arbustos resecos, pero Elías no se sentía cansado. Cada paso era una oración sin palabras, un diálogo silencioso con quien ahora sabía que era. Presente incluso en ausencia de señales. El sol salió lentamente, pintando de dorado los bordes de las nubes, como si el cielo también respirara alivio. Al mediodía llegó al pequeño pueblo de Engedi, donde las cabras pastaban entre higueras y los niños corrían descalzos por las calles polvorientas. Una mujer con el rostro surcado por la edad y los vientos del desierto le ofreció agua fresca en un cántaro de barro. Elías bebió, le agradeció con un gesto y cuando ella le preguntó si buscaba refugio,
él se limitó a negar con la cabeza. Ahí no es donde debería haberse detenido. Continuó hacia las cuevas de las laderas, donde la sombra era espesa y el silencio casi tangible. Se sentó a la entrada de una cueva, con las piernas cruzadas sobre la fría tierra, y abrió el libro de cuero. Los personajes, desgastados por el tiempo, hablaban de promesas antiguas, de alianzas y de un Dios que no se dejaba aprisionar en templos ni fórmulas. Elías pasó los dedos por las palabras, como si pudiera tocarlas más allá del papel. Fue entonces cuando escuchó el sonido. No era el viento ni el susurro de las hojas secas. Era una melodía suave, casi imperceptible, como si alguien estuviera tocando una lira en algún lugar más allá de las rocas. Elías levantó la cabeza, atento. La música no surgió de ningún punto específico, parecía surgir del aire mismo, envolvente y familiar. Y de repente lo supo, no era una canción para ser escuchada, sino para ser recordada. Cerrar los ojos fue como bucear. Las notas lo llevaron a una época anterior a su propia memoria, una época en la que el mundo era nuevo y las palabras todavía llevaban el peso del aliento que las creó. Por un instante, Elías ya no fue el profeta fugitivo, ni el hombre atormentado por la duda. Era solo un niño tumbado en la hierba, escuchando historias junto al fuego, mientras las estrellas brillaban como ojos curiosos. Cuando volvió a abrir los ojos, la música se había detenido. Pero algo permaneció, una calidez en el pecho, una certeza que no necesitaba pruebas. Guardó el libro, se levantó y siguió adelante, no porque tuviera un destino claro, sino porque ahora entendía que el camino era, en sí mismo, la respuesta. Por la noche, mientras el desierto se cubría de oscuridad y las primeras estrellas encendían sus lámparas, Elías encontró un pozo abandonado. El agua, aunque turbia, aún reflejaba la luz del cielo. Mientras se inclinaba para beber, vio su propio rostro distorsionado por la superficie irregular, pero por un segundo creyó ver otro rostro superpuesto al suyo. Un rostro que sonreía. Dio un paso atrás, sorprendido, pero el reflejo ya se había disipado. Quizás fue solo el juego de la luna en las aguas. O tal vez no. Elías no tuvo miedo. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de comprender. Él simplemente le devolvió la sonrisa al pozo, como si saludara a un viejo amigo, y continuó su camino. El viento, como siempre, soplaba a su favor. La arena, fina y traicionera, se deslizaba entre los dedos de Elías mientras caminaba. No había prisa ni objetivo más que el siguiente paso. El desierto, que antes parecía un laberinto sin salida, ahora revelaba su verdadera naturaleza, un espacio lo suficientemente vasto como para contener todos sus silencios. A la mañana siguiente, vio a lo lejos las ruinas de un pueblo olvidado. Las paredes de arcilla, corroídas por el tiempo, aún guardaban el recuerdo de voces que habían permanecido en silencio durante mucho tiempo. Elías entró sin dudarlo, pasando por encima de mosaicos descoloridos que contaban historias en idiomas que nadie más podía descifrar. En el centro de la plaza, una higuera nudosa ofrecía sombra e higos secos, duros como piedras pero de sabor dulce. Se sentó a su sombra y masticó lentamente, observando a un cuervo que lo observaba desde lo alto de una pared derrumbada. El pájaro, negro como la noche anterior, ladeó la cabeza como si lo reconociera. Elías le arrojó una higuera y el cuervo, tras un momento de vacilación, voló hacia él, picoteando delicadamente la ofrenda. Entonces tú también, murmuró Elías, pasando los dedos por las brillantes plumas del pájaro. Un viajero sin rumbo. El cuervo no respondió, pero no se fue volando. Se quedó allí, como esperando algo. O alguien. Cuando el sol comenzó a ponerse, Elías reanudó su caminata y el cuervo lo siguió, trazando círculos en el cielo antes de aterrizar sobre su hombro. No era un peso, sino una presencia. Una empresa que no necesitaba palabras. Al caer la noche, el desierto cobró vida propia. Las dunas parecían respirar y el viento llevaba susurros que podían ser ecos de voces antiguas o simplemente el sonido de la nada desplegándose. A Elías no le importaba. Caminó y el cuervo, ahora su sombra alada, permaneció cerca. Fue entonces cuando vio un incendio a lo lejos. No una llama solitaria, como las que él mismo encendía, sino un fuego vivo, alimentado por manos que no eran las suyas. Alguien cantaba una melodía grave y gutural en un idioma que sonaba como arena sacudida por el viento. Y Laiche se acercó lentamente, el cuervo volando delante como un mensajero.
Junto al fuego, un anciano, envuelto en capas andrajosas, asaba un pescado ensartado en una rama. Sus ojos, claros como el cuarzo, brillaron al verlo. «Has llegado», dijo el anciano, como si llevara años esperándolo. «Siéntate. La noche es larga y al desierto no le gustan los que caminan solos». Elías obedeció. El cuervo aterrizó en el suelo, cerca de las llamas, y el anciano le arrojó un trozo de pescado, que el pájaro devoró vorazmente. «Ahora es tuyo», comentó el anciano observando la escena. «¿O eres suyo?» «No hay mucha diferencia». Y Laiche no preguntó qué significaba eso. Aceptó el trozo de pescado que le ofrecieron y lo comió en silencio, saboreando la sal y el humo. El anciano sonrió, dejando al descubierto unos dientes amarillos por la edad. «No preguntes nada», observó. «Está bien. Las preguntas son como grilletes. Te atrapan en lo que ya sabes o en lo que crees que necesitas saber». El fuego crepitó, lanzando chispas hacia el cielo. El cuervo, saciado, voló hasta el hombro de Elías y allí permaneció, calentado por el calor de las llamas. «Te vi en el pozo», dijo de pronto el anciano. «O mejor dicho, vi lo que tuviste». Elías no se sorprendió. Él simplemente asintió, como si aceptara una verdad obvia. «¿Y tú?», preguntó el anciano, aunque su voz no era la de alguien esperando una respuesta. «¿Qué viste?». Y Laiche miró las llamas, donde las sombras danzaban en formas que podían ser cualquier cosa. «O nada». «Vi lo que siempre estuvo ahí», respondió finalmente. «Y lo que siempre será». El anciano rió, con un sonido seco como el de una corteza al partirse. «Entonces lo entenderás», dijo. «Esto es raro». Elías no estaba seguro de lo que entendía, pero eso no importaba. El desierto, el cuervo, el anciano junto al fuego, todo parecía parte de la misma tela, tejida por manos invisibles. No necesitaba desentrañar el patrón. Bastaba saber que estaba ahí, entrelazado con todo. Cuando llegó el amanecer, el anciano ya estaba dormido, envuelto en sus harapos. Elías lo cubrió con un trozo de tela que encontró entre las ruinas, un gesto que no fue caridad sino reconocimiento. Luego, con el cuervo todavía posado en su hombro, se alejó del fuego, que ahora se había reducido a brasas. El viento soplaba con más fuerza, como anunciando algo. O tal vez simplemente explotó, como siempre, indiferente a los hombres y sus búsquedas. Elías siguió adelante. No porque hubiera un lugar a donde ir, sino porque el camino, de alguna manera, lo llamaba. Y él, por primera vez, escuchó. El camino que susurra. El desierto no estaba en silencio. Quien lo dijo no había prestado atención. Se oía el susurro de las dunas, el chasquido de las ramas secas, el silbido del viento entre las grietas de las rocas. Y a veces, cuando el oído sintonizaba con la noche, un murmullo más profundo, como si la tierra misma respirara palabras antiguas. Y Laiche caminaba con el cuervo todavía posado en su hombro, sus garras hundiéndose ligeramente en su gastada túnica. El pájaro no volaba, no se movía, como si también estuviera esperando algo. O por nada. Quizás el cuervo sabía que, en el desierto, esperar y no esperar era lo mismo. El viento trajo un nuevo olor, a humedad. No la fresca humedad de los ríos, sino algo más denso, como el aliento de... Y un ser vivo enterrado hace mucho tiempo. Elías se detuvo. Frente a él, entre dos dunas, se abrió una grieta en la tierra, tan estrecha que casi pasó desapercibida. No era una grieta cualquiera, los bordes eran lisos, como si hubieran sido cortados con manos precisas. Y desde dentro, un resplandor pálido y azulado latía a ritmos irregulares. El cuervo levantó la cabeza. Su ojo, negro y profundo, reflejó la luz por un instante, como si la reconociera. Elías no dudó. Se arrodilló y excavó la arena con las manos, ampliando la abertura. La tierra cedió fácilmente, como si lo hubiera estado esperando. Pronto, la grieta se convirtió en un pozo poco profundo, y en el fondo, medio enterrada, una piedra lisa, del tamaño de un puño, emitía ese resplandor frío. Él la atrapó. El contacto ardió, no como fuego, sino como hielo, un dolor agudo que le subió por el brazo y se extendió por el pecho. Visiones pasaron por su mente, un hombre de barba blanca, no el viejo de la hoguera, sino otro, más viejo,
con ojos que ardían como brasas, una ciudad de torres negras, donde se arrastraban sombras sin cuerpos, un cuervo más grande, tan grande que su ala cubría el sol. Elías cayó de rodillas. La piedra palpitaba en su mano y supo, sin que nadie se lo dijera, que era un fragmento. ¿De qué? No importaba. Importaba que fuera tuyo. O que él era suyo. Cuando pasó la visión, el desierto estaba más tranquilo que antes. Incluso el viento parecía contener la respiración. El cuervo, sin embargo, se movió por primera vez en horas. Saltó del hombro de Ilaiche y aterrizó en la arena frente a él. Luego, con un movimiento lento, inclinó la cabeza y picoteó la piedra. Se escuchó un sonido, no un graznido, sino algo entre un cántico y un gemido. La piedra respondió, vibrando contra la palma de Ilaiche. Y entonces, como si se rasgara un velo, vio. No con los ojos, sino con algo más profundo. Se giró y miró hacia la dirección de donde había venido. Allí, más allá de las dunas, el fuego del viejo aún ardía, débil pero persistente. Y a su alrededor, no uno, ni dos, sino decenas de cuervos se reunieron, inmóviles, como centinelas. El anciano ya no estaba envuelto en harapos. Estaba de pie, mirando a Ilaiche, y aún a esa distancia, sus ojos brillaban con la misma luz azulada que la piedra. Elías entendió. El viejo no era un hombre. O no era solo un hombre. Era un guardián, uno de esos que esperan en los lugares donde el mundo se dobla, donde aún respiran cosas olvidadas. Y el cuervo que llevaba en el hombro, el mismo que ahora picoteaba la piedra, era su guía. O tu verdugo. O ambos. Siempre lo supiste, dijo Ilaiche, más para sí mismo que para el pájaro. El cuervo no respondió. No era necesario. Ilaiche mantuvo la piedra en su pecho, contra su piel. El frío se extendió, pero esta vez no dolió. Era como si algo que estaba roto dentro de él finalmente se estuviera uniendo. Puso su mano sobre su hombro, esperando encontrar al cuervo, pero el pájaro ya se había ido volando. Siguió su huida con la mirada y vio que se dirigía hacia el anciano. O por lo que realmente era el viejo. El viento volvió a soplar, ahora más fuerte, como empujando a Ilaiche hacia adelante. Él no se resistió. Caminó, no hacia el anciano, sino más allá de él, hacia donde las dunas se curvaban como las espaldas de gigantes dormidos. Ya no había dudas, ni miedos. Solo existía el camino y la certeza de que, al final de él, no habría respuestas, solo más preguntas, más puertas, más piedras que ardían con recuerdos que no eran los suyos. Y eso fue suficiente. Cuando salió el sol, el desierto estaba vacío. El fuego se había apagado, los cuervos habían desaparecido y el anciano, si alguna vez había estado allí, no había dejado rastro. Solo quedaron huellas en la arena, marcando el camino de un hombre que había avanzado porque, por primera vez, había escuchado el llamado. Y la convocatoria, como siempre, fue solo el comienzo. El camino más allá de las dunas. Las huellas de Ilaiche se hundieron en la arena como cicatrices frescas, pero el viento incansable ya comenzaba a borrarlas. No miró hacia atrás. No había nada que ver excepto la inmensidad que ahora parecía respirar con él. Eldes. Ciertamente no era un lugar muerto, era un ser antiguo y paciente, que guardaba secretos no para ocultarlos, sino para revelarlos solo a quienes sabían escuchar. Y Ilaiche finalmente había aprendido a escuchar. El viejo no era un hombre. Ni siquiera era un espíritu en el sentido en que los vivos lo entendían. Era algo más antiguo que la memoria, más profundo que el tiempo. Un eco. No de una voz, sino de una elección, una que todos, en algún momento, nos vemos obligados a tomar, avanzar o quedarnos atrás. Se apareció a los perdidos, a los que llevaban preguntas como cargas, a los que, sin saberlo, ya habían comenzado a responder simplemente caminando. Ilaiche no entendía eso todavía. Pero lo sentí. Cuando las dunas se convirtieron en rocas esculpidas por el viento, encontró las primeras señales de que no estaba solo. No eran huellas, ni voces, sino algo más sutil, el olor a humo antiguo, no de una fogata, sino de algo que había estado ardiendo durante siglos y aún persistía. Las piedras, antes inertes, ahora parecían murmurar cuando las tocaba. Algunas eran cálidas, como si tuvieran el calor de las manos que las habían sostenido mucho antes de que él naciera.
Fue entonces cuando vio la primera puerta. No estaba hecho de madera ni de metal, sino de piedra lisa, tan integrada en la pared del cañón que solo la sombra proyectada por el sol naciente la delataba. No había bisagras ni cierre, solo una ranura en forma de mano. Elías vaciló. Sabía, sin saber cómo, que aquella no era una entrada cualquiera. Era un umbral. Presionó su palma contra la piedra. El mundo no tembló. No había sonido ni luz. Pero algo dentro de él, algo que no era suyo, despertó. Un recuerdo que no era de Elías, pero que ahora forma parte de él, la imagen de un hombre, o algo parecido a un hombre, inclinado sobre un fuego que nunca se apagaba. El hombre, si era un hombre, lo miraba con ojos que eran pozos sin fondo, y susurraba palabras que no eran palabras, sino verdades desnudas, crudas, imposibles de traducir. Ya sabes lo que tienes que hacer. Elías retiró la mano. La puerta todavía estaba allí, pero ahora podía ver más allá. No es una habitación, ni un pasillo, sino una elección. Cruzarlo significaría dejar atrás no solo el desierto, sino también la última parte de sí mismo que aún se aferraba al mundo que conocía. También significaría convertirse en un eco. Respiró hondo. El viento, como siempre, esperaba. Lo sé, murmuró. Y cruzado. El otro lado. Del otro lado no había sol. No había arena, ni cielo, ni horizonte. Simplemente había un espacio que se extendía en todas direcciones, no vacío, sino lleno de posibilidades, de caminos que nunca se tomaron, de vidas que podrían haber existido. Elías sintió, por primera vez, el peso de todas las decisiones que no tomó, de todas las palabras que no dijo, de todos los miedos que lo paralizaron. Pero no sentí dolor con este peso. Solo hubo comprensión. El viejo estaba allí. O mejor dicho, estaba en todas partes. No como un hombre, sino como el tejido mismo de ese lugar. Su voz no vino de un punto específico, sino desde dentro de la propia existencia de Ilaiche. ¿Lo entiendes ahora? Ilaiche no necesitó responder. Él lo sabía. El anciano no era ni guía ni juez. Era un espejo. Mostró a cada persona lo que ya llevaba dentro de sí, pero que no podía, o no se atrevía, a ver. No tengo más preguntas, dijo Elías, y por primera vez fue cierto. El anciano, que nunca había sido viejo, ni nuevo, ni nada que pudiera nombrarse, sonrió. No con los labios, sino con el aire mismo, con la luz que no estaba allí, con el silencio que era, al fin y al cabo, la respuesta. Entonces estás listo. Elías sintió que algo se soltaba de él. No era su alma, ni su memoria. Era el lastre, lo que lo mantenía atrapado en la idea de que necesitaba respuestas, de que la búsqueda había llegado a su fin. Ahora vio, el viaje no había terminado. Ella simplemente se transformó. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba tendido en la arena. El sol estaba alto y le quemaba la piel. Las dunas son. Y se esparcen inmutables. No había puertas, ni cañones, ni ancianos misteriosos. Pero Elías ya no era el mismo. Se levantó, se sacudió la arena de la ropa y empezó a caminar. No hacía nada en específico. Simplemente caminó. Porque ahora entendí que el llamado no era un destino, era el acto mismo de seguir adelante. Y el desierto, infinito y paciente, caminó con él.